Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, son las 11:32, 16:32 la hora en Israel. Nos vamos para allí porque nos vamos a encontrar con Jonathan Meta, lo conocen ustedes por el noticiero en español de CAN, de Reca, y por supuesto vamos a pedirle que nos ayude a entender casi la primera semana de esta nueva operación, vista desde allí, de todo lo que ellos han escuchado, hablado, de todo lo que han podido analizar y de alguna manera tratar de entender lo que viene si fuera posible. ¿Cómo estás, Johnny? Dani Salzman te saluda. Hola Dani, un placer estar contigo. Bien, bueno, estamos casi cerrando una primera semana de otra guerra, digo yo por ahí la segunda parte de la de los 12 días. Es como, a mí me parecía que, bueno, como no terminó correctamente la otra, tarde o temprano vendría la saga, pero contame un poquitito cómo lo están viviendo allí. En principio, si algo te sorprendió, si algo te parece distinto de lo que sucedió en la guerra anterior, y bueno, cómo se ha desarrollado esta semana a los ojos de ustedes y por supuesto también en lo que vos podés ver entrevistando allí tanta gente. A ver, creo que coincido con vos completamente. Esto en Israel hay muchos funcionarios que hablan del día 13, ¿no? De aquella guerra de los 12 días, como diciendo, como bien vos decías, esto es lo que hubiéramos hecho si hubiéramos podido seguir. Ahora, es muy interesante porque el público israelí no sé, ves número cuánto ya en un periodo de 3 años, está nuevamente encerrado, está nuevamente yendo, corriendo a los refugios. Y la verdad es que cuando terminó la guerra de Irán, la guerra de los 12 días, no se le dijo al público israelí que habían quedado cosas por hacer, que había que derrocar, perdón, el régimen. Diría que todo lo contrario, se había dicho que la guerra había sido un éxito, un logro para las generaciones, que se había eliminado por completo el plan nuclear. Y ahora Israel está en una guerra en la cual creo que, por lo que entiendo de los diferentes, de las diferentes fuentes con las que pudimos hablar, hoy estábamos hablando en el programa con un diplomático, ex diplomático israelí bastante importante, lo que termino de entender es que hay dos objetivos distintos. El de Estados Unidos es uno y el de Israel es otro. Israel quiere ir hacia derrocar al régimen, Israel quiere llegar a la situación en la cual Irán quede completamente debilitado y se rompa por completo el balance de poder. Después, si eso implica destruir o no los misiles balísticos y el programa nuclear, eso es un bonus. Estados Unidos está más pensando en logros mucho más cuantificables y rápidos porque evidentemente Trump tiene elecciones en noviembre y sabe que, bueno, no, las cosas no vienen muy bien para el Partido Republicano. En ese sentido, hay dos objetivos distintos, pero quien pone el reloj de arena, quien pone el tiempo, es Trump. Entonces hay que ver hasta dónde Israel pueda seguir actuando en lo profundo de Irán y hasta dónde pueda lograr realmente sus objetivos, o si esto es algo que cada 6, 8, 9 meses vamos a tener que estar acostumbrados a tener una vuelta con Irán, como nos hemos acostumbrado a tener una vuelta con Hamas en Gaza. Vos sabés que mucha gente pensaba, como vos decís, que el programa nuclear iraní estaba por lo menos lo suficientemente dañado y no era así. Pero tampoco en estos primeros días de guerra he visto una insistencia, una contundencia en ir sobre el programa nuclear. Porque yo no he escuchado, salvo alguna cosa en Isfahán, o sea, tampoco he escuchado que se concentraran, porque Israel no tiene la capacidad militar de poder destruir profundamente esas centrales, esas bases, pero tampoco lo está haciendo Estados Unidos. Es cierto, porque lo que están haciendo, y es muy interesante, es, primero, porque hay que entender, creo, la respuesta iraní para hablar de Estados Unidos. Irán lo que hizo, la respuesta de Irán fue, nosotros no nos interesa pelear en el 1-1 contra Estados Unidos, contra Israel, porque sabemos que perdemos. Lo que hizo Irán fue tirar a Israel hacia un desgaste, o sea, tirar de a un misil, de a 3 misiles cada vez, en vez de tirar a 200. Total, de esa forma mete al público israelí en los refugios para la economía israelí y eso para Israel es bastante malo. Y lo que estuvimos viendo fueron ataques a países del Golfo. Bueno, ¿cuál es la táctica de eso? ¿Cuál es la estrategia de Irán? Es básicamente generar que los países del Golfo, países que recordemos dependen de la inversión extranjera y dependían de este cuentito que por lo menos ellos se contaban, que era que ellos eran ajenos a las peleas de Medio Oriente. Qatar, Emiratos Árabes siempre decían, nosotros somos un país con dinero por el petróleo
y somos estables porque no estamos metidos en la historia de los palestinos, de Israel, de Irán. Eso es otra historia. Nosotros estamos bien con todos porque tenemos otro tipo de diplomacia. Bueno, cuando Irán empezó a responder a objetivos civiles en Emiratos, lo que buscan es que le pongan presión a Trump, justamente, y que ellos le digan, mirá, la verdad es que una cosa es acompañarte, otra cosa es ver que ya las inversiones se nos empiezan a ir y nosotros quedamos afectados. Ahora, ¿qué es lo que sí entonces están haciendo Estados Unidos e Israel? Estados Unidos está tratando de defender lo más que pueda a los países del Golfo para evitar que este reloj de arena se le acelere. Mientras que Israel lo que está haciendo es intentar decapitar a la cúpula iraní, a las autoridades iraníes, para decirle a los iraníes, miren, ustedes ahora tienen que empezar a tomar el futuro por sus manos, justamente porque no hay a quién responder. Las guardias revolucionarias no tienen a quién responder. Hay que ver si se llega a eso, pero hay que marcar una cosa. En el medio, cuando nosotros decimos tomar el futuro por sus manos, hay que recordar una cosa. Irán no es un Estado-nación. Irán es un imperio, en el término histórico de la palabra. Irán tiene muchas naciones que conviven allí. Los bolos, los árabes, los kurdos, los azeríes, etcétera. Cuando nosotros, y los persas, obviamente, de Teherán, cuando nosotros hablamos de que los iraníes salgan a la calle y tomen el futuro por sus manos, ¿a quién estamos hablando? ¿A los persas que tomen el futuro de Irán y que todo el resto siga? ¿O estamos hablando de una posible guerra civil interna en Irán? Bueno, si vemos lo que pasó en Libia en 2011, allí promovido, si se quiere, por el presidente Barack Obama, la antítesis de Trump, pareciera ser que la receta es la misma. Es caos y que haya una pelea interna para que caiga Irán como amenaza. Todos sabemos que no es posible derrocar al régimen iraní desde el aire y por supuesto que para que suceda lo que vos estás diciendo hace falta que algunas de esas minorías o algunos de esos pueblos que conforman hoy Irán realmente tome las armas y se haga cargo. Acaban de pasar una masacre hace un mes, 2 meses, se dice 50.000 personas decapitadas, asesinadas, mutiladas. ¿Con qué ánimo o con qué tranquilidad podría salir a la calle si todavía el régimen iraní tiene la suficiente fuerza, no para atacar a Estados Unidos, no para atacar tanto a Israel, pero sí para deshacerse de sus rivales internos? Bueno, mira, en los últimos días se estuvo hablando de diferentes reportes. CNN empezó reportando que se estaba dando armamento a los A los kurdos. kurdos. De la misma forma, se empezó a reportar, creo que lo reportó Fox News, de ataques, luego dijeron que no. Yo lo que te puedo confirmar es que, por la gente con la que hablamos, es que en efecto hubo una conversación entre un líder kurdo y Donald Trump, o por lo menos alguien muy cercano a la administración de Donald Trump. Y lo que se está tratando de averiguar es, bueno, si nosotros nos ponemos la camiseta y salimos a pelear esto, a pesar de darnos las armas, después, ¿qué nos dan? Porque hay que recordar que cada uno de los pueblos ahí tiene un reclamo territorial que está pendiente. Entonces, hay que tener en cuenta esa cuestión. Por eso yo coincido con vos, Irán todavía no está debilitado como para que la gente salga a las calles, pero acá no estamos hablando de protestas y revolución donde la gente tome el poder. Estamos hablando de minorías que se empiecen a pelear entre ellas, por lo cual la dinámica es completamente distinta. No tenemos, y esto es lo que le falta a Irán, no tenemos en Irán una personificación de la oposición, una unidad de la oposición donde nosotros podemos decir, bueno, todos salen a la calle y mañana el poder es de Urrutia y María Corina Machado, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Acá no existe. Ni siquiera Entonces, existe Delcy Rodríguez, que era del mismo palo, pero transó. exactamente. Bueno, se comentaba en un momento, Dani, que quien iba a ser el Delcy Rodríguez era Ali Larijani, pero últimamente los mensajes que le estaban dando a la administración de Trump no son los mensajes esperados. Yo igual no descarto nada, porque creo que a esta altura las únicas dos opciones que estoy viendo que evidentemente quedan en Irán son descender al caos total y la guerra civil o que Ali Larijani haga algún acuerdo. Yo no creo que Ali Larijani haga ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Creo que para ellos es más amenaza existencial acordar que ir a la guerra. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es que acá no estoy viendo, lamentablemente, a pesar de la retórica que escuchamos, esta historia de la liberación de los iraníes y de devolverle al pueblo iraní.
yo creo que el pueblo iraní va a terminar pagando también esto y no va a ser bueno para ellos tampoco. ¿Cómo imaginás o cómo prevés el final de este conflicto? No solo en tiempo, sino en formato. Yo antes le preguntaba a otro analista, ¿cómo imaginás que van a quedar las fichas del tablero eventualmente, y como decías vos, esperando Epic Fury 3, la revancha? Sí, mira, ti- tiendo a creer que Israel no está tan disconforme con la idea de tener una vuelta con Irán cada 9, 10 meses. Este, no sé si ese es el objetivo de Israel. Yo creo que el objetivo de Israel es, y el mejor escenario posible para Israel, no para, o para el gobierno de Israel, no necesariamente para los iraníes, es que descienda al caos Irán, que se peleen entre ellos, que haya peleas internas interminables como lo vemos en Libia. Pero me imagino que acá lo que vamos a tener que prestar atención es a la dinámica de la política y muy probablemente lo que veamos sea una guerra que termine de manera apresurada, que no consiga los objetivos nuevamente como sucedió en junio y que después veamos hasta dónde Trump, que lo que sabe hacer es salir a decir gané la guerra, ya está, aunque esto no haya sucedido, hasta dónde él puede realmente poner pruebas en el terreno de decir, bueno, Irán va a continuar siendo un Estado un poco más moderado, pero con los ayatolás. Recordemos que ahí en el medio hay una guerra eterna entre Estados Unidos y China, en la cual China tampoco le interesa que Irán caiga porque depende del petróleo. Así que no, hoy no te puedo decir cómo creo que va a terminar, pero algo me dice que va a terminar de manera muy apresurada y sin cumplir ningún tipo de objetivo. Va a haber una retórica exitista como siempre, y eso creo que es lo que vamos a ver. La última, antes de desearte Shabbat Shalom, tiene que ver, vos decías, Trump tiene elecciones, teóricamente, por lo menos Israel también las tiene. ¿Cómo imaginás que ese tablero va a quedar? Bueno, creo que justamente lo que estamos viendo es que Netanyahu y todos los políticos se están manejando en clave de elecciones. Y una de las razones por las cuales, entre paréntesis, a diferencia de en cualquier otra guerra, hay muchas decisiones que no se están tomando y que la gente no tiene que ser muy vieja. Comparás con el 7 de octubre y te das cuenta que acá a la semana se está hablando de abrir los comercios, de abrir un poco la economía. No se está evacuando a la gente del norte, a diferencia de lo que pasó el 8 de octubre, a pesar de que hay reportes de miedos de invasiones desde el norte. O sea, evidentemente se están tomando decisiones distintas porque entienden que es un año electoral y que hay que, a veces, aunque no tenga ningún tipo de sentido, dar cierta expectativa de que las cosas van a mejorar. Yo creo que si la guerra termina de manera rápida y con una victoria, por lo menos desde la retórica, para el Likud, muy probablemente veamos que el Likud suba en las encuestas, por lo menos en el tiempo inmediato. Después, cuando empiezan a salir las cuestiones de lo que de verdad se hizo o no se hizo, ahí todo puede empezar a cambiar. Pero por eso el Likud está hablando de elecciones en junio. Elecciones en junio implicaría tirar el gobierno durante el mes de marzo, porque se precisan 3 meses en el medio. Entonces, me parece que acá hay una idea de que en los próximos días, capaz semanas, se termine la guerra, se tira el gobierno, con esa retórica se va a elecciones y yo no descarto que el Likud vuelva a ser gobierno. Esto lo dijo Yair Lapid y yo estoy de acuerdo con él. Las encuestas están mostrando una oposición que crece, pero yo no veo muchos votantes de este oficialismo que decidan irse a la oposición. Así que me parece que el Likud muy probablemente vuelva a ser gobierno. ¿Con indulto o sin indulto? Muy probablemente con el indulto una vez que terminen las elecciones, una vez que Herzog entienda que Netanyahu vuelve a ser primer ministro y que Trump continúa en la Casa Blanca. Hay muchos ojos de la oficina del presidente de Israel puestos en noviembre, porque hay muchos rumores de que puede ser que si en noviembre pierde Trump, haya un intento de impeachment. Hay muchos ojos puestos en noviembre a ver qué es lo que sucede. Herzog va a hacer una evaluación de poderes. Si Netanyahu es fuerte como primer ministro, Trump es fuerte como presidente, muy probablemente le dé el indulto. Shabbat Shalom, gracias como siempre. Abrazo grande. Johnny Meta, Jonathan Meta, allí desde Israel, el conductor, uno de los conductores de Can Reca, el noticiero en español de la radio oficial del Estado de Israel. 11:47 le ponemos música.